Defectos del tubo neural. Primer trimestre. Algunas imágenes que se pueden ver durante la ecografía del primer trimestre nos pueden alertar sobre riesgos, sobre defectos del tubo neural. Un engrosamiento crurodecidual en forma de una pequeña montaña que se denomina boom se ha publicado relacionado firmemente con mal pronóstico. Algunos casos que tenían el boom terminaron como acráneas. Otros se llegaron a relacionar con trisomías 18 y hasta con enfermedades del trofoblasto tipo mola. Un segundo indicador de riesgo es un poco más sencillo. Consiste en medir el volumen placentario, el largo, ancho y alto, y medir la longitud cráneo-rabadilla del embrión. Va a dividir el volumen placentario sobre la cráneo-rabadilla y tiene que darle un valor mayor de 0.98. Si le da por debajo de 0.68, abra la pesquisa para buscar una aneuploidía. El cordón umbilical. El cordón umbilical puede tener quistes, puede tener dobleces, y el YOL puede estar doble y significar riesgo de problemas a la larga con la columna. Un YOL cuyo pedículo esté festoneado se ha visto que puede acompañarse de anticuerpos antitiroideos positivos y terminar esos anticuerpos rasgando el YOL y produciendo un embarazo anembrionado. Si el quiste del cordón se acompaña de otras malformaciones, es preferible abrir con cariotipo. Pero el quiste del cordón pudiera desaparecer solo, en cuyo caso lo único que se hace es verificar que no haga compresión de los flujos arteriales y venosos funiculares, porque representarían el riesgo de hidrops o el riesgo de retraso del crecimiento intrauterino. La columna. La columna precoz se ve como dos líneas hipoecoicas oscuras en cuyo interior transcurre la apófisis espinosa. Ellas tienen que ir paralelas aunque se estén incurvando. Cuando se hacen divergentes, en la divergencia hay una disrafia de columna seguro. La hidrocefalia es realmente la patología más frecuente dentro del tubo neural y es la patología en la que se debe insistir desde muy temprana edad del embarazo. Es la acumulación de líquido dentro de la cabeza y puede ser dentro de los ventrículos, que son las intraventriculares, que pueden afectar cualquiera de los 4 ventrículos. Puede ser líquido cefalorraquídeo alrededor de la dura, es decir, periventricular. Esos casos se llaman hidranencefalia. Puede ser hidrocefalia ex vacuo, cuando se pierde una zona sólida por un ACV, por ejemplo, y esa zona se licúa y ahora el espacio que ella ocupaba es ocupado por líquido cefalorraquídeo. Eso se llama una hidrocefalia ex vacuo. Y puede ser por sobreproducción de líquido cefalorraquídeo por problemas tumorales, básicamente los papilomas, los plexos coroides. Diagnosticada o sospechada una hidrocefalia por aumento de líquido dentro de la cabeza, lo primero que hay que hacer y verificar es si tiene eco medio o no tiene eco medio. Esa es la primera clasificación: hidrocefalias sin eco medio, hidrocefalias con eco medio, para poder hacer los diagnósticos. Una vez que la hidrocefalia se ha identificado que tenga eco medio, usted tiene que irse a la cisterna magna, ese espacio de líquido que está entre el occipital y el cerebelo, cuyo AP debe ser 7. Si desaparece, va a hablar de cisterna magna desaparecida, y si tiene más de 100, es cisterna magna grande. Las hidrocefalias con eco medio presente y que tienen la cisterna magna normal son el TORCH y la hidrocefalia ligada al X, que es de varones. Si la cisterna magna desaparece, es decir, que no se ve porque entraron en contactos el occipital con el cerebelo, la cosa más frecuente es el Arnold-Chiari, que es la combinación de hidrocefalia con una disrafia de columna. Las disrafias de columna pueden ser quísticas o planas. Las planas son las espinas bífidas, que pueden ser ocultas, y las quísticas pueden ser
sin contenido neurológico que se llama meningocele, con contenido neurológico que se llama mielomeningo, y puede ser una disrafa doble, quística, separada por un tabique óseo o membranoso y se llama diastematomielia. Cuando la cisterna magna está grande, hay que verificar la calidad del vermis del cerebelo, que es ese espacio ecogénico que une a los dos hemisferios cerebelosos. De ahí vendrán los síndromes de poder decir si es un Dandy Walker, una variante, un Joubert, un Goldstone, que los vamos a ver inmediatamente. La hidrocefalia, entonces, ya esquemáticamente, sin ecomedio, holoprosencefalias, hidranencefalias. Las holoprosencefalias no tienen ecomedio, tienen malformaciones de cara. La hidranencefalia, el cerebro no crece, está confinado, está apresado en la línea media de la cabeza. Con ecomedio, la cisterna magna normal, el Vickers-Adams, que es como se llama la hidrocefalia de los varones, el Torch, con sus causas infecciosas. Con la cisterna magna desaparecida, el Chari, y con la cisterna magna grande, como ejemplo, el Dandy Walker. Holoprosencefalia. La holoprosencefalia es una malformación de una parte que se llama el prosencéfalo. El prosencéfalo es la parte de la punta del tubo neural y se encarga de formar los incisivos, las encías, la separación de las narices, las narinas, la permeabilidad de las cuanas, la separación adecuada de los ojos, la formación de los dos ventrículos laterales y la división de los tálamos. Cualquier estructura que esté fusionada o sea única, como un diente incisivo único superior, hasta una fusión de los tálamos yendo arriba, corresponde a una holoprosencefalia. Es un megaventrículo con una cabeza que solo tiene líquido y pueden verse en unas estructuras fundidas que corresponden a los tálamos. Aquí no hay ecomedio. Estos son los tálamos fundidos, tálamos fundidos. Frecuentemente una holoprosencefalia tiene apenas un solo plexo coroide. Si se ve que el plexo coroide nada, flota, bambolea, baila en aquel acúmulo de líquido y es único, es muy seguro que usted tiene una holoprosencefalia. La otra causa de no tener ecomedio, que es la hidranencefalia, no tiene baile de los plexos coroides porque están fijos por la dura madre que los ha llevado hasta la línea media y no dejó crecer el cerebro. Entonces en la hidranencefalia no hay danza coroidea y en la holoprosencefalia sí hay danza coroidea. La holoprosencefalia produce malformaciones de cara, que puede ser, por ejemplo, un hipotelorismo, puede ser una fosa nasal, una sola estructura nasal en forma de un tubo que se llama probosis, que está horadada en la parte de afuera, pero el canal nasal no está permeable. Se puede ver que tiene líquido, pero hay una parte que está atrésica. Cuando se hace el corte de frente y estamos en la estructura que está horadada, se puede ver un solo hueco en la nariz. La parte que separa la boca de la nariz se llama el filtro. El filtro puede estar en la holoprosencefalia normal, pero puede tener paladar hendido, o puede tener paladar hendido y el filtrum hendido. Se diferencia de los labios hendidos corrientes en que es completamente central y desaparece en forma de un triángulo. Esta estructura donde no hay labio, ni hay paladar, ni hay encía, en todo el medio, se llama agenesia premaxilar y se ve así desde arriba. Cursa con hipotelorismo, puede haber microcefalia y la holoprosencefalia. Les comento que tener hidrocefalia significa tener líquido dentro de la cabeza, pero puede haber momentos en que exista hidrocefalia con microcefalia. Estamos hablando de líquido dentro de la cabeza en aumentado y no necesariamente siempre es una macrocránea. Otra enfermedad que produce holoprosencefalia se caracteriza porque los fetos tienen 69 cromosomas y la enfermedad se llama triploidía. Estos fetos tienen unos cambios molares en la placenta, pueden tener HCG elevada, que puede llegar a producir cambios tiroideos por el parecido con la hormona tiroestimulante. Tienen una sindactilia de los dedos 2-3 de la mano y pueden tener 2-3 en los pies o 3-4 en los pies. Una arteria umbilical única
y una cabeza grande en relación al cuerpo pequeño, un retraso del crecimiento. Esa es la triploidía, que es el cariotipo alterado más frecuente que se puede conseguir cuando se hacen grandes estudios de toma de amniocentesis en embarazadas. Una vez que se ha visto una cabeza con un gran monoventrículo que no tiene el eco medio, hay que buscar la estructura tubular que corresponde a la probosis y ver qué hay debajo de la probosis. Si hay unos ojos muy pegados, que se llama entonces una etmocefalia, o si hay un solo ojo y se llama cíclope. Puede haber labio hendido y la estructura en forma de media luna nos está diciendo de que la lengua también está presente y en este corte está ocultando a la zona del paladar. Vistos de perfil, un bebé que es cíclope y otro bebé que tiene una displasia frontonasal pueden verse una sola narina, una sola probosis. Es decir, que los cortes laterales pueden hacernos pensar en este feto que se trata de un cíclope cuando en realidad es otra patología. Entonces los cortes laterales, que son fáciles de hacer relativamente para ver probosis, no son confiables, es preferible los cortes frontales. En las láminas de abajo estamos mostrando lo que es la cara de los monos. Monos en latín se llama chevos o cebos, y hay un cierto parecido en la unión que tiene la nariz, las fosas nasales afuera. Este bebé tiene un hipotelorismo, tiene una holoprosencefalia con ausencia del tabique, tiene agenesia premaxilar y esa malformación, ese tipo de holoprosencefalia se llama cebocefalia. Las fotografías que estamos mostrando son excepcionales, en el sentido de que es una holoprosencefalia, pero tiene los dos plexos coroides. Es decir, que ver danza coroidea de dos plexos no quiere decir que no pueda ser una holoprosencefalia. La mayoría de las veces cuando vemos danza de dos plexos coroides tenemos una hidrocefalia triventricular y lo más frecuente es que sea un anorciar. Si se ve un solo plexo danzando, puede tratarse de una hidrocefalia univentricular o puede tratarse de una holoprosencefalia, que es lo más frecuente, con un solo plexo coroideo. Otro cuadro que da holoprosencefalia se llama agnatia microstomía sinotia. Agnatia es que no tienen maxilar. La microstomía se refiere a que la boca es este agujero pequeñito que representa. Eso no permite tragar. Es un agujero muy pequeño y la sinotia es la fusión de las orejas. Las orejas se forman aquí abajo normalmente, ya después se separan y se verticalizan, pero nuestro bebé queda con las orejas fundidas. Los ojos pueden estar a los lados de la nariz, del complejo nasobucal, o pueden en otros grados más severos estar debajo de la nariz. La nariz son estas dos fosas nasales y aquí está la boca, lo que sería la boca. ¿Ve? Hay casos de cíclopes en la agnatia microstomía sinotia. El hidranios es tan severo que no debe buscarse en cualquier hidranios, mega hidranios, las estructuras fetales en el centro de la imagen, porque por una ley física todo lo que esté flotando será llevado a la orilla. Entonces en mega hidranios siempre buscamos lo que le esté pasando al feto en las orillas. Entonces ejemplos de los complejos nasobucales de la agnatia microstomía sinotia. La hidranencefalia es el otro cuadro que no tiene ecomedio. Se caracteriza por un cerebro, los ventrículos están apresados en dura madre y alrededor de la dura madre todo este líquido. Eso hace que el espacio que llena de líquido toque directamente al hueso y no hay corteza, como se puede ver en las hidrocefalias intraventriculares, donde la presión es centrífuga y en la hidranencefalia la presión es centrípeta. Dentro, en este estuche, están el mesencéfalo, el acueducto de Silvio, el vermis del cerebelo, los hemisferios cerebelosos, están los tálamos que no pudieron crecer, los ventrículos tienen sus plexos coroides muy pequeños, apenas pequeñas cantidades de líquido, y todo está encriptado en una dura madre.
El ecomedio puede estar parcialmente ausente, puede tener apenas un pedazo, pero por lo general no hay ecomedio. Como los plexos coroides están aquí adentro, no hay danza coroidea. Aquí sí puede haber danza coroidea. La hidrocefalia de la hidranencefalia hace que el tamaño del cerebro sea apenas muy chiquito. Y aunque usted le pusiera una válvula, no le va a crecer el cerebro. Es decir, que son hidrocefalias que no se van a resolver por neurocirugía. Cuando se pone una lámpara o una linterna, una fuente luminosa del otro lado de la cabeza, se logra ver que no hay absolutamente nada adentro. Esta imagen que estoy mostrando y esta que están aquí se parecen mucho a las holoprosencefalias en el sentido de que parece que están fusionados los tálamos, pero los tálamos tienen su separación perfectamente con el tercer ventrículo, esta rayita que se ve aquí ecogénica, pero la diferencia está en que no hay danza coroidea, ni de un solo ventrículo, ni de nadie, todo está aquí confinado. En las piezas de anatomía patológica pues se puede ver el fal del cerebro y la dura, y alrededor no hay nada, ahí no creció absolutamente nada. Se llama panhidranencefalia a una cabeza que no tiene sino líquido por todos lados, inclusive la fosa posterior. Para recordar y ya delimitar mejor, veamos la diferencia entre holoprosencefalia e hidranencefalia. Plexo coroide, único flotante en la holo, 2, pero fijo a la línea media, no hay danza coroidea. Tálamos fundidos, tálamos independientes. El líquido es intraventricular en la holo y en la periventricular en la hidranencefalia. El ecomedio puede estar ausente, los dos. El tamaño del ventrículo es un megaventrículo, en tanto que en la hidranencefalia es un ventrículo atrófico. Cariotipo puede haber trisomía 13 y en la hidranencefalia puede ser normal. Se llama una trisomía 13 con holoprosencefalia a esa combinación de los rasgos de la cabeza con polidactilia. Pero puede haber un bebé que tenga la holoprosencefalia y tenga la polidactilia y el cariotipo es normal. A eso lo llamamos pseudotrisomía 13. Veamos ahora las hidrocefalias con cisterna magna normal, la que son el TORCH y la hidrocefalia de varones. El TORCH se caracteriza por microcalcificaciones, periventriculitis y de acuerdo a si las microcalcificaciones están esparcidas o están en línea, en fila india, se puede hablar de las más frecuentes que son el citomegalovirus y el toxoplasma. Lo típico es que hay un aumento del brillo periventricular y ese aumento del brillo puede permitir ver las microcalcificaciones una tras otra. A veces si son muy pequeñas simplemente está brillando. La toxoplasmosis, sin embargo, pudiera dar aumento del brillo periventricular también. Hay hidrocefalia con su danza coroidea, pero tiene la cisterna magna normal. Puede cursar adicionalmente con ascitis, un aumento del brillo punteado hepático y una turbidez del líquido amniótico. Las microcalcificaciones pueden ser también cerebelosas y a nivel de los ojos producen unos ojos pequeños con el cristalino pequeño. Esto es importante porque si usted ve dos cuencas oculares y le parece que una está más grande que otra, no piense y asevere que es una microftalmia hasta que no compare los dos cristalinos. El cristalino de la microftalmia es más pequeño. Si son iguales, hay que dudar que se trata de una microftalmia. En la lámina de abajo mostramos que las hidrocefalias pueden ser asimétricas completamente. Y mientras más expandido esté el ventrículo, más aplastada esté la corteza del ventrículo per se, el brillo pudiera no demostrar las microcalcificaciones. En cambio, en las hidrocefalias asimétricas, donde el ventrículo más pequeño no está tan comprimido, sí se pueden ver las microcefalias, las microcalcificaciones. Aquí el ejemplo de microcalcificaciones de toxoplasmosis. Y este caso, que pensábamos que se trataba de una paciente con citomegalovirus, terminó siendo un toxoplasma a pesar de que había fila india periventricular. Vicker-Adams es la hidrocefalia relativamente
más fácil de diagnosticar clínicamente porque se ve solamente en varones, en los varones de una pareja. Los pulgares están en aducción permanente, rígidos totalmente, tanto que la punta del dedo pulgar está por debajo de los pliegues de flexión. Eso es muy raro que uno pueda poner su pulgar por debajo de ellos. Esa aducción es permanente, no se ve en todos los casos, se ven apenas en el 94%, y va de dos formas. El Viqueran dominante, todos los hijos varones de esa pareja van a tener hidrocefalia. El Viqueran recesivo va a ser la mitad nada más. Tienen que ser varones exclusivamente, por eso se llama ligada a Aleques. Estos son ejemplos de pulgares. Ver el pulgar cerrado, fijo, adherido, no necesariamente tiene que ser un Viqueran, pues muchos fetos tienen normal ese pulgar así, pero lo importante es que ante una hidrocefalia que tiene eco medio, que la cisterna magna está normal, que no hay microcalcificaciones, que no hay para pensar en un torch, hay que mirar las manos, sobre todo si es varón. La hidrocefalia con la cisterna magna ausente es el Chiari, que es la más frecuente, la combinación de hidrocefalia con disrafia de columna. La mayoría de estas patologías se diagnostican tarde. Se diagnostican tarde porque es cuando el líquido está muy notorio, o la cabeza se deforma, o hay una desproporción del macrocráneo, o hay la facilidad de que tiene una forma de limón. Pero veamos algunas cosas. El plexo coroide flotante, los tálamos separados, el líquido es intraventricular, tiene eco medio y la cisterna magna está desaparecida, y la disrafia de la columna. ¿Por qué desaparece la cisterna magna? La cisterna magna desaparece porque cuando ocurre la salida del líquido en la disrafia de columna, el cerebro, todo lo que está allá arriba, cerebro, tálamos, puente, cerebelo, todo se viene hacia abajo por el foramen magno y se enclava. Esa enclavada hace que el lóbulo frontal deje de pegarle al hueso frontal y el hueso frontal ya no crece tan redondo, se limonea. El diagnóstico de la severidad de la ventriculomegalia se hace midiendo la estructura que se denomina atrio. El atrio debe medir de lado a lado 7. Si mide más de 7, 8 a 15 es ventriculomegalia leve, y si mide más de 15 es una ventriculomegalia severa. La disrafia de columna son la pérdida del paralelismo de las líneas óseas vertebrales y puede tener un agujero en la dura madre por donde se va a salir la estructura nerviosa, las raíces nerviosas, produciendo los cambios musculares en los miembros inferiores. Se pueden ver algunos tabiques dentro de las disrafias quísticas. Cuando el tabique es único, que divide dos esferas, dos semisferas, esa es la diastematomielia. Cuando logramos ver las estructuras nerviosas dentro de la disrafia, llamamos un rizomielo meningocele. El limón va a ocurrir mientras se perdió el contacto del lóbulo frontal con el hueso frontal. Pero una vez que la hidrocefalia avanza, el lóbulo frontal es nuevamente llevado hacia adelante y puede tocar de nuevo al hueso frontal y hacer desaparecer el limón. O sea que el limón no es tan confiable. Por otra parte, existen algunas patologías que dan también el signo del limón y pudieran no tener nada que ver con el Arnold-Chiari. Hay disrafias de columna que pueden ser quísticas o no, que tampoco tienen que ver con el Arnold-Chiari. Algunas enfermedades como errores innatos del metabolismo, como la cistinuria y la homocistinuria, aparte de tener los problemas de litiasis, pueden ocasionar disrafias de columna y no tener hidrocefalia. Es decir, que tener uno de estos hallazgos no significa que es un Arnold-Chiari, obligatoriamente. El secreto del diagnóstico temprano está en que se desaparezca la cisterna magna, que el cerebelo toque al occipital. Cuando el cerebelo toca al occipital, seguro, ese cerebro se fue hacia abajo por el foramen magno y tenemos un desagüe en la columna. Lo otro es que normalmente las paredes del mesencéfalo, esa estructura que uniría a los tálamos con el cerebelo, que tiene por dentro la conducta de Silvio, tiene que ser de paredes paralelas. Cuando se van poniendo convergentes,
o dejan de ser paralelas, ahí es un signo de enclavamiento también. Aquí mostramos las paredes paralelas normales y las paredes confluentes. Una vez que están confluentes puede estar una pared más oblicua que la otra y eso significaría más riesgo de atrofia muscular de pie samba en una sola pierna. A veces temporalmente puede estar una pared del mesencéfalo recta y la otra oblicua y se afecta en ese momento nada más una sola pierna, pero a la larga eso termina en las dos piernas estando afectadas. Aquí tenemos ejemplos de lo normal, la lámina N, paralelas las dos partes del mesencéfalo. En la lámina A tenemos una que está normal y una que está oblicua, y eso puede significar buenas masas musculares. Sin embargo, cuando vemos una pierna y le logramos ver tibia y peroné, debemos ver es la punta de los dedos de los pies. Esa pierna está derecha. Pero si uno ve tibia y peroné y ve el pie de lado, ese pie está zambeado. En las láminas que van B y C se ha ido acentuando la punta del lápiz por la convergencia de las paredes del mesencéfalo hasta que se agrava definitivamente. Una ausencia de movimiento de las piernas puede estar agravada por cordones alrededor. Sin embargo, el pie zambeado, donde hay zonas de apoyo de los maleolos peroneales, se llama tálipe y es la forma más severa. En este espécimen, donde se demuestra el chari, se desataron los cordones umbilicales y sin embargo ya quedaron secuelas físicas en las piernas. La hidrocefalia puede tabicarse y los tabiques ser delgados. Lo malo de las hidrocefalias tabicadas es que usted le pone una válvula en un sector y no se la va a vaciar toda, ¿ves? Entonces no tiene buen pronóstico cuando se tabican. Pueden acompañarse de los quistes de los plexos coroides o hasta de hemorragia de los plexos coroides y el diagnóstico no ser siempre fácil. La hidrocefalia puede ocupar sectores diferentes según se tabique. Pues. Si los tabiques significan acúmulo de líquido más hacia adelante, pues la región frontal del feto va a ser más prominente que el resto de la cabeza. La cisterna magna grande la ocasionan algunas patologías. Entre ellas tenemos la megacisterna magna, que se considera que es normal y es la más frecuente. Se caracteriza por una cisterna magna que mide más de 7 y tiene vermis del cerebelo. El Dandy Walker no tiene vermis del cerebelo. La hipoplasia del vermis, como su nombre indica, no tiene vermis tampoco. La bolsa de Blake es una hernia que hace el líquido cefalorraquídeo porque el Mayendi está tapado. El Mayendi queda debajo del cerebelo, entonces tenemos una bolsita debajo del cerebelo. La hipoplasia cerebelosa puede hacer lucir a la cisterna magna más grande y los quistes aracnoideos pueden estar en la línea media, pero mantienen bien el vermis del cerebelo. En este estudio los falsos positivos fueron 8 de 69. La cisterna magna tiene unos tabiques, que son la prolongación de la dura, del fal del cerebro. Esos son normales. La desaparición, que uno no vea esos tabiques, puede hacerlo a uno pensar que va a desarrollar un Dandy Walker a futuro. Cuando se está examinando el vermis del cerebelo, debe subirse un poco hacia el ombligo de la madre si el feto está encefálico, ver pasar la transición de las dos porciones del vermis, que tiene una porción superior y una inferior, se forman en tiempos diferentes y la inferior se forma más tarde, hasta que por fin caemos en la porción inferior que se puede estar formando, pero hay que darle tiempo. Si uno pasara muy de largo o llega a bajar mucho, puede caer en una estructura quística que es la bolsa de Blake. Pero la bolsa de Blake se caracteriza porque ella crece hacia el occipital, pero no rellena tanto la cisterna magna. En cambio, la cisterna magna rellena de líquido, como en un Dandy Walker, está toda llena por todos lados. Las patologías cerebelosas que nos interesan ver, primero debemos comentar que el transverso del cerebelo es igual más o menos al número de semanas y que el vermis del cerebelo debe tener al frente dos estructuras oscuras que se llaman los núcleos dentados, que son normales.
deben estar separados. Los núcleos dentados fundidos nos ponen en aviso de algunos problemas de tipo cromosómico. La agenesia cerebelosa es una fosa posterior vacía y hay que mirar bien el occipital a ver si hay algún hueco a través del cual se haya salido el cerebelo, porque puede haber encefaloceles con el cerebelo fuera de la cabeza. La hipoplasia del cerebelo se puede ver de varias formas. Una, porque el vermis sea muy pequeño. Dos, porque realmente los hemisferios sean pequeños. Porque no haya vermis, entonces están los hemisferios cerebelosos unidos uno junto a otro, besándose, que es lo que se llama la romencefalosinapsis. O hipoplasias del vermis del cerebelo. El Dandy Walker es que quedan apenas unos reductos del cerebelo. El vermis ha sido sustituido por un espacio líquido que hace la diástasis. Ese líquido viene del cuarto ventrículo, rellena completamente la cisterna magna, la llega a rellenar, a diferencia de la bolsa de Blake, que nada más rellena la parte que se dirige directamente hacia atrás. Estos son hemisferios cerebelosos. Estos bebés, esta cisterna magna agrandada puede hacer que al nacer tengan la cabeza muy alargada hacia atrás. La presión que hace la cisterna magna sobre el occipital es importante. Es importante tanto que puede perforar el occipital y transformarse un Dandy Walker en un encefalocele, y si todavía la presión continuara, el encefalocele se perfora a sí mismo y forma un segundo encefalocele. Cuando el encefalocele es de instalación lenta, lleva cabello, pero si es rápido, atrofia los folículos pilosos y el encefalocele es calvo. Un Wernicke-Hoffmann es la ausencia del vermis del cerebelo con inmovilidad de las piernas, es una atrofia músculo-espinal. En el Goldstone existe el cuadro del Dandy Walker típico, pero se acompaña de quistes renales y ocasionalmente fibrosis hepática. Como afecta al cerebro y al hígado del riñón, se llama síndrome cerebrohepatorrenal, o también se le conoce como Meckel tipo 7. El Meckel es un encefalocele, el Meckel 1 es un encefalocele con polidactilia y riñones poliquísticos. La romboencefalosinapsis ya mencionada es que no existe la normalidad del vermis del cerebelo, sino que está sustituido por el beso que se da en los hemisferios cerebelosos. La megacisterna magna es una cisterna que ocupa todo el espacio, es bastante, mide más de 7, pero tiene vermis del cerebelo. Eso es lo que la diferencia. La cisterna magna puede ser septata, se considera que es una variante normal, pero si tiene múltiples septos es una infección de ese espacio de la cabeza. La bolsa de Blake, como les mencionaba, es que el Magendie se ha tapado y el líquido hace presión y hace una bolsita herniaria que está debajo del cerebelo. Esta es la bolsa de Blake. Usted puede ver el cerebelo bien, pero cuando hace un corte le parece que es una ausencia del vermis, pero resulta que el Dandy Walker coge el líquido hacia todos lados y en la bolsa de Blake se va solamente directamente hacia la parte más cercana al occipital que tiene. Estos son ejemplos de bolsas de Blake. Bolsas de Blake. Puede ir por debajo del cerebelo y llegar hasta allá. Es importante que a veces tiene la forma de un reloj de arena. Ejemplos, bolsas de Blake. Mientras esto no se salga hacia los lados, sigue siendo un Blake. El quiste aracnoideo de la fosa posterior puede ser asimétrico. La aracnoidis tiene dos membranas, y se rompe la membrana inferior y por ahí entra el líquido. Puede haber casos de hidranencifalia con Dandy Walker. En este caso tenemos el complejo de tálamo mesencéfalo con sus plexos coroides, algo de líquido, y todo el líquido periventricular sin calota, que es lo típico de la hidranencifalia. Pero este bebecito, cuando uno lo mira hacia atrás, se ve que hay una ausencia del vermis del cerebelo, que están los hemisferios cerebelosos, que está ausencia del vermis del cerebelo, ausencia del vermis del cerebelo, que es un caso entonces de hidranencefalia, con ligero líquido dentro de los plexos coroides, todo está preso aquí, y la cisterna magna ocupada lateralmente. El Joubert. El Joubert es que no tenemos vermis del cerebelo, y delante hay líquido
separando los pedúnculos cerebrales, los aplasta. Al aplastarlos, los pone exangües, se ponen ecogénicos y dan la impresión de tratarse de las raíces de una muela. Esto se le llama el signo de la muela. Cuando uno ve una ausencia del vermis y al lado una muelita, pues eso es un Joubert. El Joubert cursa con polidactilia del tipo preaxial. Las posaxiales son por los dedos pequeños o los meñiques, y las preaxiales son por los dedos alucos o los dedos pulgares. Una forma fácil de recordar qué es preaxial y qué es posaxial es que como el dedo pulgar es el principal, ese es el preaxial, y así lo recordamos cuál es el pre y cuál es el post. Aquí vemos un bebé que tiene unas zonas que están ecogénicas, que parecen un signo de la muela. No, eso es el vermis del cerebelo ausente, donde la presión se ha repartido hacia adelante, se ha repartido también toda la cisterna magna y ya comienza a comprometer el occipital. Los plexos coroides, forma de mariposa tempranamente, cada plexo coroide está dentro de su respectivo ventrículo, sus 4 ventrículos, 4 plexos coroides. El cuarto ventrículo tiene su plexo coroide también, los terceros también y los laterales por supuesto. Ver estos dos alas de mariposa nos descarta la holoprosencefalia. No hay holoprosencefalia en ese caso, aunque sea muy precozmente. Ver quistes dentro de los plexos coroides representa un problema de espera. La mayoría de los plexos coroides con quistes pueden no acompañarse de ninguna malformación, pero si se acompañan, tienen que ir a cariotipo. Pueden desaparecer solos si no hay otra malformación. El problema es que desaparecen en la semana 26. Si en la semana 26 persisten, habría que hacer una amniocentesis y ya a esa edad es más difícil. Los plexos coroides pueden ser indentados de los dos plexos, indentados o de uno solo, y se han relacionado esos plexos coroides no con defecto de tubo neural, sino con displasias esqueléticas. Cuando ocurren hidrocefalias de tipo infecciosas con aumento del brillo periventricular, los plexos coroides pudieran pegarse a la corteza, estar adheridos, y a medida que el líquido va aumentando, se va elongando, se va tensando el plexo coroide, y llega a rasgarse, quedando un pedazo de plexo coroide pegado a la corteza y otro pedazo se quedó allá arriba en la línea media. Cuando eso ocurre, la punta que está hacia la línea media puede ser más ecogénica porque tiene un foco hemorrágico, pero esta es la explicación de por qué se ven dos plexos coroides, uno pegado y otro porque se adhirieron, hubo una adherencia inflamatoria infecciosa. El eco medio desplazado con una estructura que brille mucho nos habla de un hemoventrículo. Hay que pensar en los casos de dengue materno. La hemorragia puede ir hacia atrás, focos también. Las hemorragias densas son muy ecogénicas, las trombosis tienden a ser menos ecogénicas en la parte posterior de la cabeza, en la fosa posterior. La hemorragia puede ser de un solo lado del cerebelo, solo lado, y todas las hemorragias cerebelosas terminan mal. Una hemorragia interhemisférica puede dar un macrocráneo. Los niños son neuroquirúrgicos al nacer, el pronóstico es relativamente bueno. Diferente es cuando tenemos un caso de hemorragia hemoventrículo con un gran desplazamiento del eco medio, comprobado por tomografía, y neurocirugía no puede hacer nada porque esto es una hemorragia en capas y el pronóstico es pésimo. Los tálamos son estructuras donde se producen muchas ecuaciones químicas del neurometabolismo, y los errores del metabolismo acumulan unos detritus químicos que pueden verse ecográficamente muy notorios, y el gran productor de tálamos heterogéneos es la gangliosidosis. Entre los tumores intracraneanos tenemos los teratomas, tenemos los glioblastomas multiformes. El glioblastoma es muy variado, tiene zonas sólidas, quísticas, es pleomorfo completamente, de crecimiento rápido y alta mortalidad. El papiloma del plexo coroide está la mayoría de las veces en línea media, si es el tercero, y puede también ser
muy heterogéneo, pero no está disperso, no se sale de esos confines. En la esclerosis tuberosa puede haber un aumento de la ecogenicidad y la mayoría de las esclerosis tuberosas se acompañan de un rhabdomioma cardíaco. Es más fácil hacer el diagnóstico del rhabdomioma y buscar la esclerosis, que no siempre se va a ver, aunque esté, que conseguirse una esclerosis tuberosa e ir al rhabdomioma, que se va a conseguir. La mayoría de esos rhabdomiomas son de ventrículo izquierdo. Los encefaloceles son salidas del contenido craneano a través de la frente, del occipital o lateralmente. Vale la pena comentar que los encefaloceles parietales siempre son bandas amnióticas que abrieron la cabeza. El encefalocele posterior es un acúmulo de líquido pericraniano con un hueco en el occipital y una cabeza que puede estar pequeña. No se debe hacer el diagnóstico de microcefalia sin antes verificar que algo se salió delante de la cabeza. El espacio por el que se sale puede ser tan grande que se salgan el acueducto, mesencéfalo, hasta el cerebelo puede estar fuera de la cabeza. Pueden tener un tamaño importante, rasgarse a medida que van creciendo, hacer hipoxia a la pared, romperse espontáneamente, pueden necrosarse y pueden inclusive tratar de cerrarse esa herida por un intento fisiológico, fisiopatológico, no siempre en efecto. Los encefaloceles tan grandes se pueden romper durante la cirugía. El comienzo de un encefalocele da como una zona turbia, no bien delimitada, en el occipital, y a medida que se va llenando de líquido, sí se logran ver ya las paredes ecogénicas. La laboriosidad con que se intenta sacar un bebé de estos puede no tener éxito y romperse. Hay encefaloceles que se acompañan de displasias esqueléticas y otros encefaloceles son sumamente alargados, no tienen que buscarse necesariamente aquí, pegadito al occipital. El encefalocele puede llegar hasta la zona lumbar, toracolumbar. Un encefalocele puede ser doble y no siempre viene solo. A veces tenemos un líquido amniótico que puede ser turbio porque tenga una fecaluria adentro. Puede tener una fístula, puede tener un teratoma sacrococcígeo. Es decir, que tener un encefalocele posterior significa el compromiso de revisar muy bien al feto. La combinación con hidranencefalia o la combinación de hidrocefalia con encefaloceles se llaman HARD y hay displasia retiniana con ceguera. El Meckel-Gruber es los riñones poliquísticos con polidactilia en los 4 miembros y el encefalocele por lo general pequeño y roto. Puede haber cambios en la boca que sean de paladar y de encías y de labio o nada más de paladar. En el caso de la izquierda, el Meckel-Gruber tenía labio paladar hendido. En el caso de la derecha, la boca lucía normal, pero tenía el paladar hendido. Ambos fetos con polidactilia y los riñones. Los riñones son muy grandes, tienen una circunferencia abdominal que no aconseja el parto vaginal. Puede haber malformaciones de útero doble, arcuatum, que se presentan. El encefalocele de la fosa posterior puede ser atípico en el sentido de que tiene la posibilidad de que no tenga vermis el cerebelo y hacer un Dandy Walker, además del encefalocele. Puede tener todo el cerebelo afuera, completamente, con el vermis y los hemisferios cerebelosos. Puede haber orificios múltiples, entonces va a ser un encefalocele pequeño, otro encefalocele grande. La evolución de un encefalocele no es siempre predecible, pero hay que tener desconfianza a que se rompan dentro del útero. Los encefaloceles anteriores, por lo general, son supraesmoidales entre los ojos, son un poco desplazados, asimétricos, pueden estar más cerca de un ojo que de otro, mantener un ojo abierto, pueden acompañarse de aspectos de algo abollonado adelante y realmente ser holoprosencefalias con faloceles anteriores. Pueden ser grandes, comunicantes, mantener un ojo abierto, producir queratitis, queratoconjuntivitis. Los encefaloceles laterales siempre son bandas amnióticas que abrieron la cabeza y hay asimetría total de las estructuras. Las patologías de las circunvoluciones son las agirias, que no hay nada de circunvoluciones, de cisuras, de surcos, o las engrosadas que se llaman la agiria y la paquigiria.
La polimicrogiria es ver muchas circunvoluciones muy pequeñas y cuando no se ven es la lisencefalia. Puede haber un cerebro muy grande que tenga muchas circunvoluciones, tiene un occipito frontal agrandado, cursan con miopía, un síndrome de Sotos de muy mal pronóstico. La infección, la ocupación bacteriana o por TORCH de todo el contenido craneano puede ser purulenta, y ir ocupando los ventrículos laterales, llenándolos, llenar de pus las partes circundantes cerebrales, el parénquima cerebral en sí, hasta llegar a ocupar todo el cerebro y producir la muerte. Cuando se han estudiado bacterianamente, pues se han conseguido Escherichia coli, Klebsiella neumonía, entre los frecuentes de este tipo. La lisencefalia es el cerebro liso y vale la pena recordar que nunca habrá circunvoluciones y puede haber unos encefaloceles que no sean para la nuca, sino un poco más arriba, más arriba. La esquisencefalia es que un territorio cerebral irrigado por la cerebral media se necrosa porque hay un ACV. Entonces ese pedazo que se muere hace que el líquido cefalorraquídeo esté en contacto con el hueso y no hay un pedazo de corteza que esté interpuesto entre ellos dos. Son pedazos totalmente llenos de líquido y el triángulo que forman puede tener unos bordes lisos si el problema ocurrió muy tardíamente, o pueden tener una especie de montañitas que son intentos de regeneración neurológica, que nos dice que el insulto del ACV ocurrió más tempranamente. Estos se llaman labios abiertos porque están separados, los hay a labios cerrados también, y lo importante es que cuando vemos estos aumentos de los brillos, seguimos pensando en el enemigo del citomegalovirus. Aquí no hay corteza, nada, aquí la corteza también se voló, aquí queda apenas un pedacito de corteza, aquí no hay corteza de los dos lados, también hubo daño a los nervios ópticos, se vuelan, y esta imagen recuerda a un murciélago con las alas abiertas. Esto es ecografía también, se llama el signo del murciélago. Lo causa mucho el citomegalovirus. La esquisencefalia de labios cerrados, están cercanos los dos, tiene focos de heterotopia, y este es de labio abierto. Aquí todavía quedó corteza. Aquí pareciera todavía haber corteza por todos lados, entonces bueno, no parece una hidranencefalia, tiene una danza coroidea, pero aquí hay un pedazo que no tiene corteza. Entonces puede coexistir una ventrículomegalia con una esquisencefalia también, eso no es imposible. Este es el ejemplo, que tenemos una dilatación ventricular y aquí la ACV hizo desaparecer, hace una hidrocefalia ex vacuo, aquí están también ex vacuo. Si se pierde la línea media, pues hará el signo del Batman, ¿no? Que se perdió la línea media, no hay corteza. Estos son ejemplos de esquisencefalias. Aquí todavía se mantiene un poco la corteza del ventrículo lateral hacia atrás, pero se ha ido perdiendo y terminará perdiéndose. La ACV es progresiva. Aquí la pérdida es total, quedan apenas estos sectores. Estas son las correlaciones con tomografía. Puede colgar su plexo coroides. El diagnóstico diferencial es con la ausencia del cabo calloso, que tiene plexo coroides los dos, con el Morsier, que no tiene cabo, pero sí tiene calloso, la holoprosencefalia semilobar, donde hay una hidrocefalia de un solo monoventrículo muy anterior y puede simular que no hay eco medio porque hubo un ACV, y la hidranencefalia porque no hay corteza. La porencefalia es un ACV también que ocurre, pero no se comunica ese espacio de líquido con el sistema circulatorio ventricular. La esquisencefalia sí se comunica, son comunicantes. En la calvaria no existe calota y la cabeza, que tiene dura madre y encéfalo, recuerda a esos sombreros de los toreros, de los novilleros. Son ejemplos de acalvarias o exencefalias.
como un gorrito puesto. La anencefalia, fácil de recordar, muy llamativo siempre los cristalinos. ¿Por qué? Porque al no mitigar el hueso la llegada del sonido, nos pone muy abrillantados. El aneurisma del polígono de Willis, polémico. Hay que mejorar un poco más la puntería, aseverar, alertar a los pediatras para evitar los desastres de la ruptura de los aneurismas. El quiste aracnoideo, como les explicaba, va siempre hacia atrás, es que se rompe la capa inferior del aracnoide, entra el líquido y queda confinado ahí. La trombosis del seno venoso es una ocupación de la fosa posterior por un espacio líquido que se va a ir condensando en la medida en que el coágulo se vaya estableciendo. Es grave tener esas trombosis del seno venoso posterior.